El impacto del coronavirus COVID-19 en el trabajo. El deber de resiliencia de los directores de sociedades comerciales, privadas y públicas. Mi nombre es Fernando Eduardo Miranda Mendoza, soy abogado corporativo, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Quiero en principio saludarlos y agradecerles por darse un tiempo para poder escuchar este podcast. La pandemia del coronavirus COVID-19 ha generado una de las interrupciones políticas, sociales y económicas globales más abruptas. Debemos tomar en cuenta que nuestro país es la segunda crisis posterior a la de octubre de 2019. Esta pandemia causa en las empresas y organizaciones dificultades de gran magnitud, razón y oportunidad para presentarles algunas medidas de resiliencia para los directores de empresas públicas y privadas, como también para las organizaciones sin fines de lucro, como fundaciones o sociedades civiles, asociaciones. Tenemos que tomar en cuenta que el buen desempeño de las empresas o de las organizaciones en esta coyuntura podría desarrollar un efecto duradero en su reputación corporativa y, claro, en su marca. Más aún considerando la transición y adaptabilidad de los trabajadores a un trabajo remoto, o como llamamos, teletrabajo, pudiendo generar nuevas oportunidades para aprender a realizar negocios a largo plazo. Entonces, este es un momento clave para que el directorio pueda asesorar estratégicamente a la alta gerencia, o en su caso al gerente general o al grupo de gerentes importantes, para que ellos tomen decisiones acertadas dentro de la organización. Esta pandemia está frenando a la economía de manera global y local. Como saben todos ustedes, está causando aislamiento, restricción de viajes, cierre de fronteras y demás elementos que están golpeando significativamente a la economía, a las múltiples industrias, a los mercados financieros y como también a todos los inversores. Hasta el momento, los infectados, los nuevos contagios y las nuevas tasas de mortalidad van a influir negativamente a las actividades comerciales. Entonces, en consecuencia, todos los estados están adoptando medidas tributarias, fiscales, monetarias, económicas. ¿Por qué? El tráfico comercial debe continuar y la actividad empresarial debe adecuarse rápidamente para afrontar estas circunstancias. En casi todos los países del mundo, particularmente en Sudamérica, se están adoptando medidas urgentes de seguridad sanitaria, con el fin de mitigar la propagación de este virus altamente contagioso. Es por esta situación que en nuestro país se decretó la norma jurídica Decreto Supremo número 4200 o 4200. Esta fue la primera norma de emergencia sanitaria que se emitió con consideración a la necesidad de buscar una cuarentena rígida, fortalecida y estable, especialmente en las ciudades. Pero posteriormente a esta misma situación se emitió el Decreto Supremo 4218, que tiene por objeto regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios mediante las tecnologías de la información y comunicación, tanto en los sectores públicos y privados. Conforme a estas inauditas condiciones y normas jurídicas, nos preguntamos, ¿cuál será el rol que deberá asumir el directorio de la empresa u organización durante este periodo de transición?
Respondiendo al interrogante y a los cuestionamientos sobre esta difícil situación, bueno, me he planteado ofrecer algunas sugerencias o medidas a los directores y a la alta gerencia, todas ellas enmarcadas en buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿Con qué fin? Con el fin de que se aplique medidas objetivas en bien de la empresa o de la organización durante toda esta crisis. Mi intención en ningún momento es buscar la desaceleración económica o buscar medidas restrictivas. ¿Cuáles son las medidas restrictivas? La reducción de personal, ajustes de compensación en los salarios, ventas, recortes, cambios administrativos y otras opciones que puede determinar la alta gerencia. Específicamente, nuestro enfoque se busca gestionar efectos de una transición adecuada a las circunstancias y a la naturaleza de una nueva cultura corporativa. Es importante determinar una nueva cultura corporativa con el objetivo de crear una reputación corporativa a largo plazo posterior a esta crisis COVID-19. Y bueno, vamos a ir viendo algunas medidas y me permito enfocar algunas medidas con sugerencias respecto al Decreto Supremo 4218. Primera medida. El directorio debe tener conocimiento de su lugar en la organización. El directorio debe ajustarse a las líneas de acción que asume la alta gerencia. La alta gerencia es responsable de desarrollar e implementar estrategias oportunas para proteger la salud de la fuerza laboral. Todo directorio debe asesorar a la gerencia mientras ejecuta todo el plan dentro de la organización. Mientras se tiene una relación con los stakeholders, con el fin de afrontar la crisis y de la misma manera monitorear los resultados y el progreso. Debemos recordar que los directorios deben ser empáticos para apoyar con el recargado trabajo que tiene la alta gerencia. Es importante sobre este tema recordar que los artículos 4, inciso primero y segundo, o el inciso 5 y 6 del decreto 4218 buscan precautelar la estabilidad laboral y la armonía corporativa al interior de la organización. Segunda medida. ¿Qué debe comprender el plan de comunicación interna? La comunicación es vital para afrontar cualquier crisis. Los medios, canales e información deben ser claros y concretos. En este sentido, la información debe ser clara para todos los empleados de la organización. El directorio debe preguntarse, y en su caso también debe cuestionar a la alta gerencia, ¿cuál es el plan, los objetivos y el contexto de la información? Debe preguntarse también el directorio, ¿existe una cadena apropiada de comunicación entre los líderes y los empleados? ¿Los líderes tienen un sistema adecuado para emitir y solicitar información a sus empleados? ¿Las comunicaciones internas transmiten empatía a los empleados? ¿Toda la información que transita dentro de la empresa tiene proyección a futuro? Son preguntas importantes que debe realizarse el directorio y debe transmitir estos cuestionamientos a la alta gerencia. Se debe recordar que la empresa debe brindar en sus comunicaciones información sólida y confiable, ya que esta comunicación es muy importante para los empleados, ya que muchos de ellos pueden caer en depresión, en incertidumbre o negatividad. Recordar a la alta gerencia que la comunicación es primordial, debe ser oportuna y sobre todo confiable. El trabajador o el empleado
no debe sentirse desolado. Según el Decreto Supremo 4218, a modo de aclaración, la alta gerencia debe proveer de canales de comunicación, de herramientas, de equipos, de software a todos los empleados, conforme su artículo 8. ¿Ya? Así el trabajador va a tener un respaldo dentro del equipamiento de la empresa. De la misma manera necesita el trabajador ciertos criterios para poder formalizar los canales de comunicación. Entre estos ciertos criterios está la adecuada capacitación, el control de la comunicación, la confidencialidad y la seguridad en el ingreso y en el retorno de la información. Es primordial que la alta gerencia recuerde todos estos puntos y de la misma manera la norma los menciona en sus artículos 8, 9 y 10. Tercera medida. La importancia de consultar a la alta gerencia sobre la transición del teletrabajo en la empresa u organización. Como en todos los mercados, algunas empresas pueden ser altamente móviles, es decir, que que su actividad principal esté conforme a la tecnología o a la conectividad. Y obviamente esta transición no le va a causar un trauma corporativo. Pero sí, esta transición va a causar muchos desafíos para las empresas conservadoras que todavía o aún se encontraban en instalaciones físicas o tenían una actividad netamente conservadora. Es por esta situación que el directorio debe realizar un seguimiento a la alta gerencia y consultar sobre cuál es su actividad para respaldar la tecnología, las herramientas, los desafíos culturales corporativos, todos por este cambio repentino. ¿Ya? El cambio de un trabajo físico a un trabajo virtual o teletrabajo. La medida cuarta. Fomentar el desempeño de los nuevos líderes que emergen de la crisis. Estos son tiempos complicados y críticos, innegablemente. Todos en la organización, estamos hablando todos en la organización, desde los mandos más altos a los más bajos, serán puestos a prueba. Desde el directorio o inclusive los accionistas en empresas familiares particularmente, hasta el último cargo, que sea el portero o la seguridad de la empresa, están en esta batalla. El directorio tiene el deber de alentar a la alta gerencia para que supervise todo el desempeño de los trabajadores. Y de la misma manera, dentro de estos trabajadores, la alta gerencia va a identificar a los líderes de la coyuntura. Todos sabemos bien que en las crisis siempre se han destacado líderes proporcionando habilidades en estas circunstancias críticas o complicadas. Entonces, esta es una situación crítica, pero tiene una magnífica oportunidad para que muchos de los miembros de los equipos puedan resaltar como líderes. Y la alta gerencia tiene el deber de identificarlos y obviamente apoyarlos, porque ellos van a gestionar y van a fortalecer a sus equipos. Medida quinta. Cuando pase esta crisis del COVID-19, cuando al fin salga el sol, podríamos decir, el directorio deberá solicitar a la alta gerencia que realice una evaluación posterior a la crisis. Importantísimo. Es importantísimo.
Las empresas u organizaciones que no estuvieron preparados para esta crisis deben desarrollar un proceso para capturar las lecciones aprendidas en tiempo real. Es decir, que deben evitar que se desvanezcan los recuerdos. Es importante diseñar planes, estrategias y procedimientos para que la empresa supere interrupciones comerciales abruptas. La empresa debe actualizarse utilizando estas lecciones aprendidas. Y como os hemos señalado, los empleados que desarrollaron un liderazgo notorio ante esta crisis deberán ser distinguidos. Importante el análisis posterior a la crisis, la creación e implementación de nuevos planes de mejora, nuevas estrategias, inclusive la creación de nuevos negocios, pero sobre todo la distinción a los empleados y a los líderes que han resaltado en esta crisis. Sexta medida. Asegúrese de que la empresa u organización se concentre en sus clientes. La crisis nos puede presentar oportunidades para profundizar las relaciones con los clientes o usuarios. Ahora yo creo que es el momento de pensar de manera inmediata sobre cómo servir con calidad al cliente o al usuario. Crear una nueva relación entre el empleado, la alta gerencia, los directivos, con el cliente y el usuario. En la búsqueda de una satisfacción para ambas partes, pero en particular para el usuario o el cliente, que muchas veces se va a sentir distanciado de la empresa o de la actividad comercial de la empresa por esta separación, por este confinamiento. Entonces es una oportunidad clave para que las empresas puedan ser flexibles y ágiles. Es oportuno recordar al trabajador de que él debe tener un alto compromiso proactivo y diligente con todas las actividades y también con todos los activos de la empresa. Como saben bien y recuerdan, la empresa va a proveer de equipos, de canales de comunicación, de herramientas, de capacitaciones al trabajador. Y él, en contraprestación, debe realizar un buen cumplimiento en el uso de los protocolos de seguridad, un buen uso de la información, un buen uso de los equipos y sobre todo crear una confidencialidad en los datos de la empresa. Todo esto se debe también a la recomendación asignada por el artículo 9 del Decreto Supremo 4218. Medida séptima. El directorio, con la cooperación de la alta gerencia, deberá concretar oportunidades de mejora sobre las políticas y procedimientos de trabajo remoto, o en su caso teletrabajo o home office. La empresa ha podido implementar sistemas o estrategias de teletrabajo ante la crisis, ante la coyuntura. Pudo haber realizado diferentes actividades tecnológicas, uso de herramientas, y así ha podido recuperar una experiencia. Pero sobre esta misma debe aprender de las lecciones recibidas, porque muchas de ellas pueden ser acertadas o hayan podido tener ciertos problemas. Entonces, la empresa, con el trabajo de su alta gerencia, debe buscar oportunidades de mejora. Buscar oportunidades en las cuales la tendencia hacia un futuro sea el teletrabajo en muchos aspectos.
o en su caso, el home office o este trabajo virtual vaya evolucionando. Muchas cosas van a cambiar posteriormente a este COVID-19. Medida octava. El directorio debe sugerir a la alta gerencia que desarrolle reuniones periódicas con los empleados. Es necesario mantener a todos los trabajadores en la misma sintonía en un entorno a distancia. Muchas tensiones, presiones, preocupaciones sobre esta misma crisis del COVID-19 se va a presentar en los trabajadores o empleados. Entonces, obviamente va a crear ambientes complicados. Entonces, lo que se busca es preservar la moral y la tranquilidad de ellos por parte de la empresa u organización. La alta gerencia debe realizar reuniones a distancia con todos sus trabajadores. También realizar reuniones por equipos. E incluso puede buscar reuniones interpersonales de manera aleatoria, de uno por uno, o inclusive reuniones disruptivas, no formales. Los trabajadores deben reunirse de la misma manera periódicamente, por lo menos una vez a la semana entre ellos. La alta gerencia deberá asegurar que todos los trabajadores estén en sintonía sobre los lineamientos, estén en sintonía sobre las expectativas específicas, deben estar en sintonía sobre los resultados de los proyectos y los plazos. Y obviamente, todo esto a través del uso de las herramientas que la empresa o la organización disponga. Es fundamental que estas herramientas, estos canales de comunicación tecnológicos, permitan reuniones en línea. Asimismo, permitan que las personas se puedan ver. Es fundamental la visibilidad de la cara a cara a través de una pantalla, ya que las señales no verbales y el lenguaje corporal son muy importantes dentro de las interacciones humanas. Es preponderante enfatizar, y esto ya es un tema del mismo decreto 4218, la determinación del horario de trabajo. Se debe respetar la cantidad de horas establecidas. Se debe respetar el horario particular que va a tener cada trabajador de acuerdo a su actividad, a sus objetivos y a todas las tareas asignadas. Esto está conforme con el artículo 7 del Decreto Supremo 4218. Debemos tomar en cuenta que a raíz de la eliminación del toque, estamos hablando entre comillas, el toque o esa sensación corporal en el lugar del trabajo, muchas veces la confianza entre los colegas de trabajo, los ejecutivos, se debe volver más importante. Las herramientas tecnológicas deben difundir información adecuada, con el fin de generar motivación, con el fin de generar participación activa y social entre los empleados. En estos tiempos de incertidumbre y crisis, los empleados pueden sentirse motivados al ver que sus líderes reconocen sus acciones positivas y el trabajo de equipo sobrellevando los obstáculos que se presentan. Es importante el reconocimiento, es importante la vinculación del líder del equipo, es importante que la alta gerencia consulte a sus líderes, de la misma manera tenga que bajar a los empleados de manera aleatoria, tenga que hacer partícipe a cualquiera y que muchas veces incluso los directores, al ser empáticos, tengan una reunión para tomarse, aunque sea un café, un vino, con cualquier trabajador de manera aleatoria, o tomar un té,
y que exista esa vinculación, esa seguridad por parte del trabajador para crear un compromiso y una confianza con su empresa, y de la misma manera que la empresa tenga esa responsabilidad de empatía, ¿ya? Ese cariño a sus trabajadores. Entonces, tiene que bajar la línea de la alta gerencia al último trabajador, pero los directores deben ser activos en esta situación para el control, la mejora y también la vinculación, esa búsqueda de empatía. Medida 9. Luego de la crisis, es importante que el directorio se pregunte: ¿qué hemos aprendido sobre cómo hacer negocios? Imaginémonos que en 2 años, aproximadamente, la alta gerencia decida analizar esta crisis. ¿Qué creen que van a observar? ¿Reconocerán lo que aprendieron de las transiciones temporales? Lo que vivieron y aprendieron les servirá como información para desarrollar estrategias. Lo que aprendieron y lo que vivieron les ayudará para crear nuevos negocios. Verán y determinarán los nuevos cambios del mercado. Estas lecciones vividas van a alterar la visión empresarial de la gerencia con respecto a las necesidades inmobiliarias que tiene la empresa, con los equipos, con la tecnología que tiene la empresa. Estas son preguntas muy importantes. Son reflexiones que debe realizar la alta gerencia al momento que haya terminado la crisis y en un futuro no lejano, cercano, 2 años aproximadamente, para ver si se pueden crear nuevos negocios, para determinar si todo lo aprendido ha servido de algo, para determinar si hay necesidades físicas, tanto en los recursos y equipamiento, si hay necesidades en el capital humano, y para que también determine lo positivo y lo negativo. Medida 10, y es la última. El directorio también deberá consultar a la alta gerencia sobre si la gente es más o menos leal en función de cómo se manejó esta crisis. Como hemos dicho, esta crisis, esta coyuntura, presentan oportunidades. Y entre esas oportunidades, la alta gerencia y los líderes que se hayan identificado, los líderes que hayan sobresalido, deben sentir esa preocupación, deben hacer sentir ese bienestar, deben saber si tanto sus acciones que hayan realizado han llevado a fortalecer la cultura corporativa de la empresa o de la organización. Es importantísimo que los líderes de equipos, que los líderes que hayan resaltado en la crisis, que la alta gerencia, que los subgerentes identifiquen si realmente han creado cultura corporativa, si han fortalecido en esta crisis la cultura corporativa y si realmente los trabajadores se identifican con la empresa. Si realmente los trabajadores han sentido y ven ese compromiso, ese cariño, esa fidelidad con la empresa que los ha albergado durante esta pandemia. Para concluir, la crisis del coronavirus es una nueva prueba de resistencia para los directores, gerentes, ejecutivos y empleados por igual. Todos ellos deben aprender a enfrentar juntos esta pandemia, siempre con un enfoque en la mejora continua, compartiendo valores y creando confianza mutua. Es sumamente importante la confianza por el mismo hecho del distanciamiento. También
Esta crisis se presenta como una prueba de liderazgo para todos los miembros de la empresa. Aprender a priorizar las tareas y actividades se constituirá en un arte necesario. Este arte necesario será importantísimo para esta crisis o para las crisis futuras, inclusive para esta post-crisis. Se debe mantener a los equipos enfocados en los principales retos y riesgos importantes. Se debe evitar distracciones innecesarias. Se debe posicionar para volver a las operaciones normales. Y se debe construir una cultura de confianza. La empatía es clave para el crecimiento corporativo. Deseo agradecer al AmCham por darme estos minutos y esta oportunidad de compartir estas medidas con todos ustedes. Y es importante que todos nosotros vayamos trabajando con el fin de mitigar esta pandemia con nuestra voluntad, con nuestra responsabilidad y sobre todo con nuestro compromiso social. Muchas gracias y espero reencontrarnos próximamente. Hasta luego.